Nuevamente les damos la bienvenida a este podcast que estamos enfocándonos durante estas semanas en el liderazgo. Y igual que las semanas anteriores, tenemos invitados de súper lujo. Hoy quiero dar la bienvenida con nosotros a Carlos Morales, quien es director para América Latina de Open Eyes. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias. Qué gusto que estés nuevamente con nosotros. Gracias. Y un amigo, el pastor Chava Martínez. Sí. Así es que te doy la bienvenida, amigo. Gracias. Qué gusto que estés con nosotros. Gracias por permitirnos estar aquí contigo y pues a poder aportar un poco de lo que el Señor ha venido haciendo en nuestras vidas. Y es que cuando hablamos de liderazgo, usualmente pensamos en alguien que tiene un título, que ocupa una posición, pero durante las semanas anteriores hemos estado hablando cómo cada persona tiene una posición de liderazgo, ya sea padre de familia, mamá, si en su trabajo, dentro de la iglesia. Al ser influencia a otros, al ser visibles, ya nos posiciona en un lugar de responsabilidad. Pero cuando también hablamos de responsabilidad, también nuestro corazón es probado. Entonces el tema de hoy es las pruebas en medio del liderazgo. Y es que mientras ejercemos el liderazgo, nuestro corazón es probado y a veces en esa prueba también es dañado o lastimado. Hemos escuchado tantas historias de líderes que no pudieron alcanzar su propósito o alcanzar una madurez mayor porque en medio de las pruebas no dimos el ancho. Yo me cuento ahí, muchas veces no he sido aprobado. Me gustaría escuchar de ustedes cómo han podido enfrentar esas crisis que no siempre las ganamos esas batallas, pero siempre traen un aprendizaje. Me gustaría escucharles. Crisis en el liderazgo. En mi caso, creo que el primer reto que he tenido es creer que yo puedo ser útil al Señor. Y creo que eso es una de las cosas que nos enfrentamos en muchas ocasiones, porque pensamos que el llamado primeramente para el liderazgo, para el ministerio, tiene que presentarse un ángel o tiene que venir alguien o profetizarte. Sí. Y nosotros hemos vivido el caso movilizando a personas cuando los llevamos en viajes misioneros, que alguien le profetizó y era hora de estar en el campo, son los que más nos dan lata, los que más rechazan, los que más conflicto causan. Entonces, a veces tú que no tienes ese llamado o que escuchas testimonios, predicaciones de que alguien me dijo y ve aquí, ve allá, y dices, a mí nadie me dijo, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a poder lograr? Y digo, ¿seré yo, Señor? Sí. ¿Seré acaso yo? Entonces, para mí uno de los retos que en un principio tuve en mi juventud, una vez que me gradué de la universidad, empecé a trabajar en el ministerio, era, a mi edad, ¿seré yo? ¿El Señor me podrá ocupar? Entonces, eso fue uno de los principales retos que yo enfrenté. Al caminar ya, al trabajar con gente, encuentras otro tipo de retos, pero ese fue el primero que yo encontré en mi caso. Claro. Chao. Escuchaba a Carlos hablar de las crisis y mi mente empezó a pensar cuántas crisis he tenido en todo el ministerio, en el llamado de parte de Dios, en el trabajo que hoy Dios me permite hacer en la iglesia, en mi casa como padre. Tengo 3 hijos ya jóvenes y pues obviamente hay muchas crisis con mi esposa, con mi familia. Entonces puedo contar las crisis, son innumerables, pero pienso que eso es parte de lo que todo ser humano vive. Es inevitable la crisis. La crisis no la podemos brincar. A veces uno quisiera cerrar los ojos y pensar, esto no está pasando, ¿no? Y pasarla y como que ya todo pasó. Pero la realidad es que las crisis nos ayudan a fortalecer en el carácter. Sí. Y yo creo claramente que cuando Dios interviene en la vida del ser humano, el proceso de la crisis es doloroso. Te confronta con tu realidad, como Carlos mencionaba, pues tal vez una puede ser en el hecho de creer que tú puedes ser un instrumento para hacer algo en Dios, o ser un buen padre, o ser un buen esposo, o el título que le quieras poner. Sí. Es una de las situaciones que enfrentas y tal vez algunas otras personas pueden enfrentar otras diferentes que pueden ser tal vez más graves y pueden decir, no, es que esa no es una crisis para mí, tal vez es la pérdida de alguien. Pero cada quien dimensiona las crisis de acuerdo a lo que está viviendo. ¿Qué hace la diferencia? Pues inevitablemente Dios. La intervención de Él nos ayuda a poder entender que en medio de la crisis Él nos ayuda, nos sostiene
y hay un propósito. Y entonces cuando tú empiezas a buscar de Él y Él empieza a hacer lo que Él sabe hacer mejor en nosotros, que es sanar, restaurar nuestras vidas, vamos a ir entendiendo cuál es la razón de esa crisis y salimos de ella, pero no para estar como en, ya todo está bien, ¿no? Sino tal vez entramos a otra, Sí. con otras dimensiones, pero también con otro propósito. Entonces, este ha sido mi caso, ¿no? Yo he querido brincar como las crisis y cada vez creo que tengo mayores y más desafíos, pero en cada una de ellas yo he podido ver cómo Dios pues, me ha podido ayudar, me ha podido llevar a que pueda observar lo que Él tiene, y a veces yo también me he descalificado, a veces yo también he pensado, pues no sé, tal vez yo me metí solo en este problema, pero a lo largo del tiempo puedo observar cómo Dios ha venido formando en mi vida pues lo que Él quiere. Tal vez no lo he logrado alcanzar, así decía el apóstol Pablo, Así ¿no? es, sí. No lo he logrado alcanzar, pero algo que hacemos es proseguimos a la meta. Decías algo, identificar, después se identifica el propósito de esas temporadas, ¿no? Pueden ser crisis personales, puede ser crisis alrededor, o los retos que demanda, de hecho, el liderar, el servir a otros, ¿no? Entonces, siempre tienen un propósito. No lo vemos primero, pero luego esos retos van a ayudar a nuestra fe, que estoy rescatando lo que decías, esos retos, esas dificultades, el ser joven, el sentirme incapaz, o que hay personas mucho más capacitadas que uno para hacer esa tarea. ¿Por qué a mí, Señor, no? ¿Por qué a mí? Pero en Dios hay una selección especial de crisis. Y decías, hay un programa que no es el mismo para Carlos, no es el mismo para Chava, no es el mismo para Alan, sino que hay un diseño de acuerdo al propósito de Dios, y que querer saltarnos esos procesos puede hacer que alargue las temporadas de crisis, o que regresemos al último lugar donde fuimos fieles. Eso escuchaba hace unos días, decía, bueno, si no paso la prueba, pues Dios me regresa al último lugar donde estuve bien para volver a aprender la lección. Sí. Estas historias nos llevan entonces a depender más de Dios. Cuéntame, ¿cómo han visto esta parte de aprender a depender de Dios en las crisis y para madurar? Justo es lo que pensaba escuchando al pastor Salvador, y lo que comentabas ahorita, es de que mucho de nuestra problemática, desde lo que yo he visto, ahora Dios me permite en el ministerio trabajar con muchos pastores en acompañamiento, en estar con ellos, escuchar de las vivencias personales en diferentes culturas, diferentes contextos. Y creo que uno de los problemas principales es nuestra identidad. Que mientras nuestra identidad no está cimentada en el Señor, esas crisis se repiten y se repiten. ¿A qué voy? Que muchas veces como líder cimentamos nuestra identidad en lo que soy, en lo que he logrado, en lo que tengo, en dónde estoy. Hoy en día con redes sociales, en cuántos seguidores tengo, en cuánta gente tengo. Y estamos nosotros llenando nuestra boca de lo que logramos sin darnos cuenta que todo eso es por la obra redentora que Jesús ha hecho en mí, y que la misma la ha hecho en el que no se ve. Y mi identidad debe estar cimentada en el Señor. Últimamente hemos trabajado en un programa que se llama de formación espiritual, donde uno de mis amigos, mentores, Bob Wagesbach, nos ha llevado a trabajar en eso, en mi identidad con Dios. Sí. Y muchas veces una de las crisis que en el liderazgo presentamos es la soledad, que el liderazgo es una posición solitaria, pero es solitaria cuando no encontramos nuestra identidad, porque Jesús mismo buscaba lugares solos, porque no estaba solo, y nosotros no estamos solos. En esa pensar que estamos solos, Dios está con nosotros, pero a medida que descubrimos a pasar tiempo con Él. Entonces, si no encontramos nuestra identidad, si no la basamos en el Señor, como lo decías, en Dios, vamos a vivir esas crisis de soledad, pero realmente no estamos solos. El mejor ejemplo que tenemos es el de Jesús nuevamente. Él se apartaba para estar solo a nuestra percepción, pero era para estar con el Padre. ¿Qué mejor compañía podemos tener que la del Padre? Y esa misma compañía está al alcance de nosotros. Interesante esta parte de qué define nuestra identidad, ¿no? O cómo se nos ha vendido que nuestra identidad está basada o sostenida en qué. ¿Y qué pasa cuando? En programas. ¿Qué pasa cuando ya no hay actividades? ¿Cómo nos sentimos? Bueno, todos estamos dentro del ministerio. ¿Y qué sucede cuando una semana no hay alguna actividad? ¿Qué pasó? ¿No? Estoy siendo inútil.
pero no, también esas temporadas Sí. debemos aprender a disfrutarlas. Claro. Hay un espacio entre un crecimiento y otro y debemos aprender también a vivir esos silencios. Ujú. Contigo hemos hecho algunos ejercicios en estos retiros espirituales donde dice, guarde silencio. Estamos orando, pero guardemos silencio. Y la primera vez que nos guiaste en esta oración, yo dije, era muy difícil para mí callar esas voces, Esos pensamientos. esos sí. pensamientos. Claro. Pero una vez que descubrimos que ese tiempo de intimidad con Dios, solo escuchar, no hablar, es tan edificante. Claro. Precisamente las crisis, algunas de ellas tienen el propósito de que lo escuchemos a Él y solo a Él. Que hay así. Sí. Y eso es tan lindo y es tan edificante y le da un nuevo enfoque a las crisis. Es lo que Jesús hizo cuando estaba en la barca. La tormenta estaba a todo lo que daba. La barca se azotaba, la gente gritaba, querían lanzarse al agua, pero Jesús estaba en paz. Pero había una razón, que sostenía su vida. En medio de la crisis. Y en medio de la crisis. ¿Cómo has enfrentado tus crisis? ¿Cómo has notado que ayudan a tu fe, pastor? Hace un rato mencionábamos que las crisis son procesos. Y hay una diferencia entre un proceso y un estado. Y hay gente que vive en estados de crisis. Wow. Creo que la diferencia tiene que ver con la intervención de Dios para que se vuelva un proceso de aprendizaje. Y no puedo decir que no he estado en estados de crisis, porque me he encontrado en estados de crisis y rescato lo que Carlos mencionaba. El poder tener una comunión con Dios es lo que me ha ayudado a mí también en lo personal a poder entender la crisis. Porque decía hace un rato, son inevitables, o sea, están ahí, ¿no? Y te llegan... Jesús lo dijo. Sí, te llegan, o sea, si eres un pastor, o si eres un padre de familia, o si eres un estudiante, o si eres un bebé, ¿no? Porque los bebés también tienen crisis, ¿no? Sí. Entonces, están ahí, pero creo que a lo largo de la vida vas aprendiendo a escuchar a Dios. Y recordaba, cuando el hijo de la promesa que le fue dado a Abraham, el hijo es pedido, y él estaba en una crisis porque pues era su hijo, era la promesa, y él va caminando con su hijo, con Isaac, para en obediencia hacer lo que el padre le había pedido. Yo he reflexionado esa parte, yo no sé cómo él vivió, cómo Abraham vivió ese momento de llevar a su hijo y saber que él era el sacrificio. Camino al lugar sin, de sin sacrificio. hablar, en silencio, no podía. Y el hijo estaba como, él no sabía qué estaba pasando, pero al final tenía que obedecer a Dios. Y durante todo el camino fue un silencio de parte de Dios porque ya había dicho algo que tenía que hacer, un silencio que vivió Abraham. Y en el momento de estar en el sacrificio, el hijo le pregunta, ¿y qué va a hacer? Y él dice claramente, pues Dios va a proveer. Entonces, es fe, ¿no? O sea, se activa la fe en medio de la crisis y Dios responde. Entonces, puedes enfrentar la crisis y pararte en el muro y regresar y volverte a esconder porque pues, es inevitable, no se puede cruzar. Pero cuando estás frente al muro, o sea, en medio de la crisis, la dependencia de Dios, el escuchar a Dios, tu relación con Dios es lo que te va a ayudar a cruzar el muro, pero no por tus fuerzas, sino porque lo sobrenatural de Dios actúa ahí. Entonces, hoy lo digo y tal vez lo exprese de una forma tan, ay, pues está bien fácil, o sea, es bien sencillo. Pero quienes hemos estado en medio de la crisis sabemos que no es sencillo. Que no es sencillo aunque sabemos y escuchamos a Dios y tenemos comunión con Dios, pero cuando estás en la crisis, tu fe es probada. Y eso creo que es una de las cosas más difíciles en el ser humano, cuando tu fe es probada, porque tú tienes que aprender a confiar en Dios. Y confiar en Dios, tú decías, aquellos que están en la barca, aunque Jesús estaba en medio de la barca, estaba en la barca, pero ellos tenían miedo. Y el miedo, pues es algo que está ahí. Cuando está la crisis, el miedo va a aparecer, pero Él dijo que no nos dejaría solos. Y entonces ahí cambia la ecuación completamente, Claro, ¿no, pastor? claro. Y es que, entonces, las crisis también revelan de qué nos estamos sosteniendo. O sea, el lado bueno de las crisis es que revelan
incluso las dependencias, de qué creía que me sostenía, qué creía que me mantenía firme, descubres. que me mantenía. Entonces, ese es el lado bueno de las crisis en el liderazgo, que nos ayuda a ver las muletas que nos daban equilibrio, y que Dios quiere llevarnos a una dependencia completa de Él, y eso es porque nos ama. No nos quiere hacer daño. Las crisis rindiéndoselas al Señor no nos dañan, nos edifican, nos hacen crecer. Pero decías, se dice fácil, ¿no? Y es que, si me permites Sí, claro. agregar algo, es que en nuestra cosmovisión o en nuestra manera de pensar, o lo que nos han enseñado en algunas ocasiones, es pensar que al salir de la crisis voy a salir bien, o que es estar bien. Y recordaba de lo que decía el pastor, recordaba el caso de Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos estaban por ser aventados al horno de fuego, y muchos decimos, qué fe, ¿no? Pero si vemos la cultura y vemos más atrás en sus vidas, ellos desde niños aprendieron: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te vas a hincar. Entonces es uno día a día, hasta que eran jóvenes, adolescentes, aprendieron eso. Entonces, cuando llegó el momento de la prueba, para ellos fue fácil decidir, porque no fue lo escuché en el sermón hace 8 días y ahora tengo que vivirlo. Día a día, fue un caminar para poder. Y ellos dijeron, y aunque no nos salve, no vamos a doblar nuestra rodilla. Sí. Entonces, queremos salir nosotros de la crisis, pero pensamos que salir va a estar bien, ¿no? Y si salgo mal, ¿por qué Dios no está conmigo, no? Pero es en el caminar diario, constantemente, que la decisión se hace más fácil cuando viene la crisis. Y a lo mejor voy a salir raspado, pero Dios no me llamó para estar sin raspaduras. Y solamente quiero añadir, ellos no sabían qué iba a hacer Dios. Sí. Ellos estaban seguros que ellos estaban en las manos de Dios, pero nunca se imaginan. Nosotros lo vemos desde lo que ya ocurre, como la historia, pero ellos en el contexto que estaban no sabían lo que iba a ocurrir. Y algo extraordinario pasa, porque no son librados de que sean sus cuerpos expuestos al fuego, y seguramente sintieron, porque el horno estaba caliente 7 veces más, ¿no? Sí. Entonces, pero lo interesante es que el cuarto varón, porque es lo que describe el profeta Daniel, estaba ahí. Y esto es bien importante para nosotros, y tu amigo que nos escuchas, es saber que vamos a tener crisis, pero ¿qué es la diferencia? Que Dios está ahí en medio de la crisis, y allí te sostiene, nos levanta, y es completamente algo extraordinario, porque no volvemos a ser los mismos, ¿no? Escuché ahora que decías de las cicatrices después de las crisis, como en el caso de Jacob, que, bueno, miró una escalera, subían y bajaban ángeles, y wow, dice, qué relación, sí, pero al final de esa historia él termina con la cadera dislocada. O sea, tuvo un encuentro con la gloria de Dios. Hay marcas de la crisis. Y entonces esto me lleva a pensar que un líder que se puede seguir es porque es visible las cicatrices de la obediencia en su vida. Y entonces pensamos no oculto mis cicatrices. Si son heridas, tengo que sanar para que se conviertan en cicatrices. Y decir, mira, fue un encuentro con Dios. Hubo algo en mi vida, Él trató, pero Dios es tan bueno. ¿Por qué? Porque decías hace un rato, Carlos, cómo en tu juventud respondiste a un llamado, pero hubo líderes a los que miraste, que fueron ejemplo para ti. Y ahora en nuestra posición de cómo miramos a otros, les estamos modelando esa oportunidad, estamos haciendo visibles esas cicatrices sí, se sufre, pero es un privilegio tan grande servir al Señor, que vale la pena desgastarse, acabarse en esto, porque Él es el que merece la honra. Si me permites, voy a comentar un testimonio breve. Sí. Escuchaba el otro día al pastor Jerry compartir acerca de la necesidad y los no alcanzados, y yo mismo me ponía a pensar ahorita de las necesidades, que muchas veces estamos tan ensimismados en nuestra comunidad, en nuestro contexto, que a veces pensamos que la crisis es que el pastor no me saludó, que la crisis es que no me dejaron cantar ahora a mí. Y Dios me ha permitido estar en países de Medio Oriente en persecución también, y yo estuve en un lugar en Asia, en unos bautizos,
en una bañera con una familia que estaban esperando que un pastor fuera a bautizarlos, y estaba ahí en la bañera. Y para bautizarlos, porque tenía que ser a escondidas, porque no puede ser público, el pastor les hizo dos preguntas. Y una pregunta quizá es la que te han hecho a ti, a mí, la que hacemos nosotros cuando bautizamos, y es: ¿quién es tu Señor y Salvador? O si el Señor Jesús es tu Señor y Salvador, y si dicen que sí, los bautizamos como una profesión de fe pública. Así es. Pero la segunda pregunta que él hizo y que a mí me dejó pensando y hablando de esto de nuestro contexto, él les decía: ¿estás dispuesto a defender tu fe a una costa de tu vida? Wow. Y dependiendo de lo que respondieran, los bautizaba o no. Claro. ¿Estás listo o no estás listo? Entonces ellos se bautizan y siguen al Señor aunque les cueste la vida, porque entienden que Literalmente. Jesús es Y el sí único les cuesta camino, la vida. la verdad y la vida. Así es. Y nosotros decimos: sí, Señor, pero si encuentro un buen trabajo. O voy a ir a la iglesia donde me dicen: ven y tus problemas se van a acabar, ven y esto. Y no es así. Ese es un evangelio. En México estamos tan acostumbrados culturalmente, gracias a Dios está cambiando, pero a disfrutar el momento. Tengo dinero, me lo gasto hoy. Entonces todo tiene que ser instantáneo. Y en unas comunidades como estas en persecución ven hacia el futuro, ven hacia la meta. Quizás sufro hoy, pero la meta es Jesús y Él es el único camino, me recompensa hasta allá. Entonces es salir, abrir los ojos. Quizá no podemos ir al otro lado, pero investigar en medios de comunicación confiables, ver en noticias cristianas qué está pasando, nos abre la vista de lo que realmente son la crisis. Sí. Y a veces tú creo que empezabas diciendo, ¿no? A veces la crisis es porque el pastor no me saludó. Sí. Y es como, no, o sea, eso no es crisis. Eso no es crisis. El ser aventado al horno de fuego, el estar en persecución, en correr por tu vida, en no ser cazado como un animal por ser cristiano, creo que es otro nivel de crisis que gracias a Dios no hemos experimentado aquí en nuestra comunidad, es aquí en México. Y es que es tan importante tener un concepto claro de las crisis bíblicamente, porque pensamos que si sufro tal vez, pasó en los argumentos de los amigos de Job, ¿no? Hubo si tal vez estás en pecado, muérete ya, ¿no? La esposa entonces es tan importante en el liderazgo escuchar las voces correctas para poder enfrentar la crisis y crecer en la crisis. No parece extraño lo que voy a decir, disfrutar la crisis no significa ser masoquista, sino aprender las lecciones que este tiempo debe traer a mi vida. Señor, ¿qué me estás enseñando con esto? ¿Qué lección? Y si es un ciclo, es algo que con mi esposa hemos charlado varias veces, e identificado en consejerías, es que a veces las personas pasan por ciclos, pero es porque vuelven a tomar las decisiones de la misma manera y luego dicen, pero es que el diablo, pero es que no, es que ¿cómo estoy enfrentando la crisis? ¿Me va a llevar o a superarla o a repetirla? Repetir la historia constantemente. Me gustaría, el tiempo se va muy rápido, sí. pero me gustaría que nos dieran un consejo, un último consejo para el día de hoy, para nuestros amigos que nos están mirando, cómo enfrentar la crisis y algunas palabras que pudieran animar a nuestros amigos. Claro que sí. Pues las crisis son inevitables, yo creo que eso ya lo venimos mencionando, son inevitables, van a estar ahí y pueden ser tan grandes o tan pequeñas dependiendo de las circunstancias que estás pasando. Pero lo que nunca va a cambiar, lo que siempre va a estar ahí es el poder de Dios y ese está dispuesto y disponible para que tú puedas aprender de ellas. Una crisis puede llevarte a morir, pero también una crisis puede llevarte a poder conocer más a Cristo. La decisión pues está en ti, en que tú puedas creer que a pesar de las buenas o malas elecciones que a veces tenemos, la gracia de parte de Dios, esa que a veces es muy escandalosa porque otros no la pueden entender, pero es su gracia, nos lleva a que tengamos una oportunidad. Él siempre está dispuesto, Él se acerca sin ser llamado, Él está ahí, Él ha visto, Él ha oído, Él ha sentido tu dolor, mi dolor, ha escuchado nuestro llanto y no está lejano. Él se acerca y solamente es que tú y yo volteemos a ver. Y entonces cuando tú y yo volteamos a ver, Él abre nuestros ojos para que no nos saca de la crisis, sino para que podamos ver la oportunidad que Él tiene para nosotros. Así es que, pues gracias, pastor, por invitarme y aquí estamos, a tu orden.
En una ocasión, platicando con el pastor y con otros amigos, hablamos de que esas crisis es como cuando estamos en una prensa. Y lo importante, amigo, es saber quién está del otro lado de la prensa. ¿Quién está queriendo sacar ese aceite, ese líquido? ¿Es Jesús el que lo está apretando o es el diablo? Porque va a sacar lo malo de ti o va a sacar quién está del otro lado en la prensa. Porque a veces muchas de las crisis son por nosotros mismos. Sí, no es el Señor. Entonces, ¿quién está del otro lado? Por otra parte, como decía el pastor, es inevitable la crisis, pero no estamos solos. Tenemos al Señor a nuestro lado. Algo que yo aprendí hace tiempo en las dificultades que he pasado es tener un grupo de amigos, seguro con los que puedes compartir. En un principio yo crecí en una comunidad en donde si tenías un problema te lo callabas, sí lo orabas al Señor, pero lo guardabas tú. Y yo he aprendido que entre más gente que tú confías, que es gente que ama al Señor, que va a orar por ti, entre más gente esté orando, son más voces intercediendo. Entonces el Señor no nos hizo seres solitarios. Aún hoy en día en las películas ya los superhéroes trabajan en equipo. Sí. Trabajan en equipo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? No, el Señor nos hizo en comunidad. Entonces, número uno, el Señor está con nosotros, pero tenemos un equipo. Entonces, en la crisis que esté, pide ayuda. Gente que se una a orar, a caminar contigo. Gracias. Pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Ha sido muy, muy, muy bendecido este podcast por escuchar su testimonio, lo que Dios está haciendo en su vida. Gracias nuevamente. Y también queremos agradecer a nuestros amigos que hoy nos han escuchado y visto, que puedan comentar por favor por ahí también, que puedan darle me gusta, que lo compartan, pero sobre todo que sepamos que es un tiempo de depender de Dios, abrazarnos, y si estás pasando por una crisis, recuerda el consejo que nos han dado, podemos crecer en nuestro amor y dependencia a Dios. Así es que, amigos, nos vemos hasta la próxima y nuevamente muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.